Muy buenas tardes a todos y a todos. Así como, eh, vamos a hablar en torno al cuerpo. Entonces, a propósito que como esto es un curso de educación sexual que focaliza el acento en el tema del placer, a diferencia del tema del riesgo. Voy a compartir 4 pantallas cortitas y de ahí abrimos la conversa y cómo lo vamos viendo el tema del cuerpo, cómo juega en torno a esta definición, ¿ya? Hablo sobre esta sexualidad del placer y la sexualidad del riesgo, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Acá estamos. Ya. Vemos, ¿no es cierto? Vemos lo que vemos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, Sí, profe, se ve. se ve perfecto. Ya. Entonces, lo primero es como hacer la distinción de que efectivamente son 7 pantallazos los que vamos a hablar, son un poquito. Y de ahí abrir el espacio a la conversa. Entonces, lo primero es que efectivamente, cuando entramos en la conversación en torno al tema de la educación sexual, de la sexualidad, de la construcción de identidad, etcétera, ¿ya? E incluso el tema de la religión, lo místico, lo sagrado, el sacrificio y una serie de otros conceptos que están en torno a la vida sexual y nos pone todo el rato en como que no nos podemos poner de acuerdo, ¿ya? Y eso tiene que ver de dónde yo me sitúe para hacer la conversación, ¿ya? Entonces, del lugar que yo estoy es donde yo voy a puntuar la realidad, ¿ya? Y eso tiene que ver con un autor que se llama Vaslavi, que habla de los axiomas de la comunicación. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos, yo envío un mensaje. Ese mensaje él descubrió con otros personajes más en Estados Unidos, en Palo Alto, que existían ciertos axiomas que operan cuando nos comunicamos, ¿ya? Un primer axioma dice que es imposible no comunicar. Esa es como la primera regla del juego, ¿ya? Si hay 2 personas y están, es imposible no comunicar. Habitualmente el ejemplo más, uno de los ejemplos donde aparece esta situación es cuando la pareja se enoja. Estoy enojado contigo, así que no te voy a hablar, ¿ya? Y se queda callado una semana. Entonces pareciera, y está convencido que como está enojado no va a comunicar. Estoy enojado. El acto de enojarse y no decir una palabra comunica algo al otro. Estamos siempre comunicando, diría la regla del juego, ¿ya? Ese es como el primer axioma. Otro axioma dice que la comunicación tiene un contenido y tiene una relación. El contenido es sobre el tema del que hablamos y le lleva en un nivel distinto la relación de los que se están comunicando. Por ejemplo, ya estamos hablando del tema, vamos a hablar de los cuerpos, estamos haciendo la introducción al tema de la educación sexual y placer, y estamos planteando, entonces es el tema, ¿ya? La relación que tenemos se puede ser leída desde el profe que viene a enseñar o del estudiante que espera que le enseñen, que son posibilidades relacionales, o de un colega que quiere compartir lo que ha aprendido. O una relación de un colega que quiere compartir lo que ha aprendido a un grupo de profesionales en formación inicial. Hay una relación, ¿ya? Algunos dirán que es jerárquica, otros dicen que no es jerárquica, pero hay una relación, ¿ya? Y habitualmente las discusiones en las parejas o donde hay grupalidad, donde hay personas, muchas veces esas discusiones tienen que ver con que se mezcla el contenido con la relación, ¿ya? En ese ámbito, ¿ya? La relación de pareja, por ejemplo, yo me puedo molestar o porque, no sé, pues que me hago de hecho, le regalo un chocolate a mi pareja, un chocolate blanco que a mí me encanta, se lo regalo, ¿ya? Pues, oye, traigo un chocolate, ¿ya? Y ella lo mira y me dice, no me gustan los chocolates blancos.
No me gustan. Me gustan los chocolates negros, sí, con alto cacao. Yo me molesto, voy a poner un ejemplo, me molesto ante esa situación y lo que genero es, empezamos a discutir. Y en la discusión, en un momento que partió por la cosa, el chocolate, ¿ya? El contenido, la discusión se pone en un siguiente nivel que es el de la relación. Y aparecen palabras como, lo que pasa es que entonces tú no me quieres, o tú no me comprendes, o no te quiero, o yo no te comprendo. Mezclamos los niveles. Y habitualmente esas discusiones, cuando se mezcla el nivel del contenido y la relación, se traduce en discusiones que en algunos casos hacen escaladas que llegan a la agresión. Ese sería otro de los axiomas. Hay otro axioma que dice que la realidad va a ser puntuada o va a ser leída del lugar que yo ocupo en esa lectura de la realidad. Entonces, en ese sentido, si yo veo, no sé, un accidente, en la esquina que estoy mirando el accidente, voy a ver una situación de la colisión de los vehículos, desde donde yo estoy. Pero sin duda, el chofer de uno de los vehículos tiene otra perspectiva, por lo tanto tiene otra puntuación de la realidad del mismo accidente. Y el que va por la acera al frente donde estoy y ve el accidente, él tiene otra perspectiva totalmente distinta a la mía y a la del chofer de uno de los vehículos. Entonces la realidad tiene distintas puntuaciones. Es como el 3 y el 4, que está puesto aquí. Donde yo estoy, lo que veo es la realidad que voy a asumir. Esa es como hay dos axiomas más, pero dejémoslo ahí mientras tanto, para que ustedes busquen los otros axiomas de la comunicación de Václavic. Entonces, en ese sentido, efectivamente, cuando uno piensa en la educación sexual, es importante identificar esa puntuación de la realidad, porque me va a permitir ver cómo me aproximo a esa realidad. ¿Qué tenemos hasta ahora en ese sentido? Cuando hablamos de una sexualidad del riesgo, ¿cuáles son las palabras que habitan este territorio cuando hablamos de una sexualidad? ¿O por qué decimos que es una sexualidad del riesgo? Porque cuando escuchamos en los medios de comunicación, en las redes, en las noticias, en los periódicos, incluso los debates que se generan en algunos contextos, las palabras de sexualidad aparecen asociadas a embarazos no deseados. Recuerden que pueden interrumpir cuando estimen conveniente lo que estamos haciendo. Embarazos no deseados, como un lugar. Profe, ¿Sí? Dale. ¿puede poner en el chat el nombre del autor que mencionó en la diapo anterior? Perfecto. Lo voy a poner en el chat. No se preocupe. Gracias. De ahí lo voy a subir, pero lo dejo para subirlo en la Biblia. Tengo un lápiz. Ya, entonces, lo voy a meter aquí para que no se me olvide. Entonces, palabras que se asocian permanente, la misma fue la que planteó el tema del cuerpo. Las palabras asociadas al tema de la sexualidad como riesgo. El embarazo no deseado, cuando se plantea en los medios de comunicación que el embarazo, hay un adolescente con un embarazo no deseado, se asocia embarazo no deseado con sexualidad, reproducción, ¿ya? Pero una reproducción que es no deseada por la mujer, ¿ya? El aborto, que tiene que ver con una vida sexual. El ciberacoso, que tiene que ver con una situación sexual. El sexting, el grooming, ¿ya? Palabras que circulan que están asociadas a la sexualidad, ¿ya? Como sexo, sexualidad, asociado a estas palabras, ¿ya? La pedofilia, ¿ya? Palabras que circulan, de hecho, en los medios de televisión, mayormente las noticias le ponen harta energía a este tema por el tabú que implica el abuso de los menores de edad, ¿ya? El sexo con niños es un tema tabú en muchas culturas, ¿ya? Las perversiones sexuales. Profe, ¿Dele? ¿Sí? ¿qué es el sexting y el grooming? Las fotos que en los chats a veces a los niños, hay adultos que se hacen pasar por niños y le piden que se saquen fotos,
de su cuerpo, ¿ya? En determinada postura, ¿ya? Y les piden que envíen fotos, ¿ya? Estas fotos que de alguna forma tienen un alto contenido sexual, ¿no? Pero que están en muchos casos son como son niños, tienen un alto contenido erótico, pero donde el niño o la niña no es consciente de ese contenido, ¿no? O en algunos Pero, casos, ¿sí? pero eso no contaría como parte de ciberacoso, porque tengo entendido que el sexting también se puede dar como en un contexto de pareja. Sí, sí, pero el tema es que el sexting, visto como pareja, el dato es que cuando de alguna forma cómo se criminaliza cualquier contexto. Porque tú dices, claro, en una relación de pareja, nadie tiene que opinar al respecto, ¿ya? Pero mediáticamente queda amarrada esa palabra a esa situación. A eso me refiero con que hay una mediatización comunicacional de alguna forma de judicializar ciertas palabras. Y al judicializarla, lo que se genera en ese ámbito una criminalización, y por tanto habría algo que no se debe hacer. Porque si uno está con la pareja y comparte fotos íntimas, de alguna forma genera una invasión de mejor dicho, se instala la idea de una sospecha de lo que estás haciendo. ¿Ah? El grooming también está dentro del mismo juego de palabras en torno al tema del ciberacoso, ¿ya? De alguna forma el grooming es la intención directa, ¿ya? De la manipulación del otro, ¿ya? Para que genere esa imagen. Ahora, si el sexting tú te sacas fotos, pues las compartes con tu pareja, el tema es que todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la gestión de imagen tiene una carga negativa, ¿ya? Aparece lo prohibido, ¿ya? Y por tanto, si uno lo piensa desde el punto de vista de la intimidad, la construcción de pareja, y queda en ese plano, pero en términos mediáticos aparece una carga negativa, ¿ya? Como que no es recomendable hacer esas ciertas cosas, ¿ya? Que estaría en torno al tema del ciberacoso como concepto mayor. Entonces, sin emitir juicio de valor, ¿eh? Ahora uno puede decir, sí, yo no estoy de acuerdo que eso ocurra, por ejemplo, el grooming o el ciberacoso, ¿ya? O el uso de repente que uno termina con la pareja, o la pareja termina con uno, y esas fotografías circulan, ¿no? Salen del mundo de lo privado, de alguna forma, salen del mundo de la intimidad de la pareja, ¿ya? Y con eso se abre el tema, ¿ya? Y por lo tanto tiene una carga negativa, ¿ya? Pero el tema es, no hablemos de sexualidad, el tema es, judicialicemos eso. No hagamos una acosación sexual preventiva, sino que sancionemos a que genera ese tipo de conducta. No hay en ese sentido una educación sexual que genere la promoción de un estilo de vida saludable y la prevención, sino que parte inmediatamente con la lógica de la sanción, ¿ya? Y en el sistema justamente se judicializa todo, no hay otro propósito. Las otras palabras que circulan en torno al tema de la pedofilia, ¿ya? Genera todo el rato que por así decirlo, no se apuesta a hacer una educación de promoción de un estilo de vida saludable en los niños y en las niñas o las niñas y la prevención de situaciones de riesgo, sino que lo que hace es que se pone toda la energía en criminalizar, ¿ya? Y es como que en la medida que yo visualizo el pedófilo y de hecho comete un delito, pero además se instala el imaginario que el pedófilo es un sujeto como agresivo, energúmeno, como casi una bestia,
y cuando el pedófilo es preferentemente muy seductor. Entonces, los imaginarios que se instalan ya es de una sexualidad violenta, ¿ya? Lo mismo pasa con el tema de las perversiones sexuales, ¿ya? Por ejemplo, hace un tiempo atrás, donde habían unos senadores de la UDI implicados en estas situaciones, ya que unos decían que sí, que era, y otros decían que no era, y se generó todo un tema, pero uno de los personajes que proveía niños como objeto sexual de adultos, que era Spiniak, eh, ahí está, ¿ya? Pero nuevamente, mucha inundación de información en torno a los riesgos de la sexualidad, era como eso, ¿ya? El hipererotismo, altamente saturado con imágenes eróticas. Hubo un tiempo en que teníamos ¿cómo se llama? El periódico, La Cuarta, por ejemplo, con sus imágenes de mujeres como objeto, las portadas, ¿ya? Programas donde la mujer, nuevamente regresa el tema del cuerpo y la mujer como objeto, programas como el Quique Morandé, donde la mujer era un objeto sexual, ¿ya? Programas de televisión destinados justamente a generar ese imaginario, ¿ya? La pornografía, ¿ya? También otro lugar donde aparece la asociación de la vida sexual con riesgo, ¿ya? Por otro lado tenemos todo lo que es el tema del acoso sexual, la violación, el abuso sexual, la violencia sexual, la violencia en el proleo, ¿ya? Que son situaciones que ocurren y que muchas de ellas generan situaciones de femicidio, ¿ya? Pero nuevamente cuando uno dice, ya, pero ¿qué más se está haciendo? ¿Mm? ¿Cuáles son las lógicas preventivas que hay sobre eso? Te das cuenta que solo hay una educación sexual que se centra en los riesgos de la vida sexual. Por ejemplo, en el tema de la violencia en la pareja, se sabe, por estudios hace rato, que una mujer se demora entre 6 y 8 años denunciar al victimario, al agresor, como pareja. Entre 6 y 8 años. Entonces uno dice, ¿pero por qué ocurre eso? Bueno, es la violencia, el miedo y todo lo que significa estas situaciones de hoy en día que siguen ocurriendo, los femicidios, por ejemplo. Están cargados de un espacio donde la ley, como que la ley por sí misma va a evitar que ocurran situaciones, y lo que no hay es una educación sexual que permita a los niños, a las niñas poder tener saberes en función de su rango de edad que les permitan desplegar estilo de vida saludable y reconocer las situaciones de riesgo, lugares de riesgo, personas de riesgo y estas situaciones de riesgo. Todo lo que tiene que ver con el tema de las infecciones de transmisión sexual, todo lo que tiene que ver con el tema de las ITS, las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones de transmisión sexual, el VIH-Sida, ¿ya? Como imaginario permanente, ¿ya? Todas las discusiones que se levantaron y se siguen levantando sobre el tema de la partida del día después, la prostitución o el comercio sexual, todo el tema de las parafilias, ¿ya? Hay todo un lenguaje en bueno, ni hablar de lo que el tema de las palabras en torno al tema de las relaciones prematrimoniales, el tema de la virginidad, ¿ya? Etcétera, que te instalan una comprensión de la vida sexual en donde mejor no hablar de ciertas cosas. Porque hablar de sexualidad aparecen todos estos imaginarios primero. Y en cambio el hacer al frente, digo yo, en el otro lugar del placer, está el tema del erotismo, el mapa erótico, los juegos eróticos, las fantasías eróticas, el goce, el placer, la intimidad, la pasión, la ternura, el mapa, la ternura, todo lo que es el enamoramiento. Y aquí no me estoy refiriendo al amor romántico, ¿eh? No, ese no está acá. Yo diría que el amor romántico está al otro lado, es parte de la sexualidad del riesgo, ¿ya?
En el ámbito de la respuesta fisiológica, la activación de la plataforma orgásmica, el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo, el preorgasmo en la mujer. ¿Ya? La seducción, la sensualidad, la zona erógena, el cuerpo. ¿Ya? De estos temas no se habla. Estamos todo el rato transmitiendo lenguaje o lo que uno lee en torno a esto. Entonces, aproximarse a la construcción de identidad, por ejemplo, está acá. ¿Ya? Mira, a eso, acá estamos terminando una tesis con una colega de educación física que, a propósito del tema de la educación sexual, las percepciones que tenían estudiantes de la comunidad LGTBI respecto de cómo había sido la educación sexual, si había sido pertinente o no, y cuánto había aportado. En corto, lo que aparece es que en la construcción de identidad aparecía solamente como un factor protector o una imagen protectora en la construcción de identidad en la enseñanza media en el mundo de la comunidad LGTBI. Una, ¿ya? Que tenía que ver con que todos y todas encontraron en la enseñanza media una persona con la cual se sintieron acompañados y que cuidó ese espacio de intimidad de la construcción de identidad. Una persona, o sea, apareció una variable protectora, por así decirlo. Y aparecieron 7 dimensiones de riesgo, ¿ya? De abandono, soledad, incomprensión, estigma, sospecha, etc. Y uno dice, bueno, eso es, ¿no? O sea, que todo el proceso de educación sexual, de la construcción de la vida sexual en la enseñanza media, en una comunidad o que tiene que ver con el tema de la comunidad LGTBI, que solo se signifique un componente que acompaña el proceso, y 7 que están todo el rato continuándose en amenaza, se percibe como una amenaza porque no acompaña el proceso. Hay desinformación, ¿ya? Hay sospecha, ¿ya? De este mandato de que tienes que hacer lo correcto de una vida heteronormada, ¿ya? Si se comporta así, hay que sospechar de esta persona, ¿ya? Entonces, tiene que ver con la dimensión del riesgo. Está acá, está puesto en el torno al riesgo. El lenguajear, lo que hay ahí, lo que aparece todo el rato, es un tema de riesgo. Y eso es lo que estamos hoy día tratando de poner, ¿ya? Ahora, si yo me quedo en esto, en el placer, en el goce, en el orgasmo, la meseta, la excitación, etcétera, la construcción de pareja hacia una vida en la intimidad, placentera, lúdica, orgásmica, intencionada, lo que tengo, sin duda, es una guerra que totalmente no tiene nada que ver una con la otra. Una tiene que ver con el pensar, y lo que se instala en una lógica de racionalidad. Usted piense, cuídese, ¿ya? Es lo que nos decían nuestros padres y nos siguen diciendo algunos cuando uno sale, ¿ya? Hija o hijo, cuídese, pero nunca te dicen de qué. Es como que la palabra por sí misma genera inmunidad, ¿no? Pero te dicen, cuídese, y queda ahí, queda rebotando, y te dejan pensando, ¿no? Y va mucho, y después cuando aparece con, no sé, pues llega el hijo o la hija, le dice, mamá, ¿sabes qué? Voy a ser papá, voy a ser mamá, que estoy embarazada o estoy embarazado. La respuesta es casi automática, pero si te dije que te cuidaras, ¿qué pasó? Pero nunca te dijeron cómo. E incluso aquí en los discursos del riesgo, tampoco te dicen cómo cuidarte, te dicen lo que te va a pasar. Y el cuidado máximo en torno al tema del condón, y el condón como un dispositivo de susto, porque no todos los establecimientos educacionales están dispuestos a hablar del condón o del preservativo en las escuelas. Entonces, wow, dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces tenemos, y por otro lado, la experiencia sexual, que tiene que ver con el placer, con el goce, con el orgasmo, con la intimidad en la vida en pareja. Esa experiencia, lo interesante es que tiene que ver con el sentir, que es distinto al discurso del riesgo, que tiene que ver con el pensar.
Entonces, en la intimidad con la pareja, usted siente lo que está ocurriendo, no está pensando. De hecho, cuando entramos en la fase de la excitación, usted dejó de pensar. Aquí en la deseo hay pensamiento todavía, hay una carga cultural, como decía otro día. Pero en la excitación ya no hay pensamiento. Entonces, aquí se produce, por tanto, un desequilibrio entre el riesgo y el placer. Y lo que estamos haciendo es aventurándonos a este lugar de placer, una evaluación sexual desde el placer, donde decimos, bueno, hagamos las preguntas desde este otro lugar. ¿Cuáles son los saberes que nos van a permitir, desde este lugar desde el placer, generar prevención? Porque de hecho, las investigaciones, Ramiro Molina se llama el personaje que investiga sobre sexualidad adolescente, ¿ya? Que es el mayor investigador en Chile en torno a la vida sexual del adolescente. Dice que el adolescente, entre comillas, los discursos de riesgo lo que pretenden es que tú retrases al máximo la iniciación de la actividad sexual. La retrasa al máximo. Eso es el riesgo. Y lo que ha descubierto en la investigación de Ramiro Molina es que a mayor información sobre la respuesta sexual humana y sobre todos estos componentes que están aquí, a mayor información maneja sobre todo esto, más retardas el inicio de la actividad sexual. Y lo retardas porque comprendes que ese encuentro sexual requiere de ciertas condiciones de autocuidado y de mutuo cuidado en la construcción de esta vida sexual en pareja. A diferencia desde acá, en que el no conocer cómo funciona nuestro cuerpo y hacernos instalar la idea de que basta con que tú pienses y con eso vas a controlarlo todo, nos quedamos desfasados, se produce el salto. Por tanto, el desafío es desde acá, el desafío es desbordarse, es salir, y lo que estamos haciendo acá justamente tiene que ver con esa aventura, que está en proceso, que requiere otro componente. Ahora, esos son los componentes que son importantes tenerlos presentes al momento de poner en común qué es lo que vamos a entender por esta vía sexual, afectiva, y a propósito de la historia de la educación sexual que hicimos la semana pasada, donde efectivamente toda es riesgo y razón. Y en ese lugar, desde el punto de vista del sujeto que habita la sociedad, los sujetos se relacionan con objetos. Bajo esa lógica, lo que le interesa al sistema de una lógica de producción es mantener la reproducción. Y por eso es heteronormada, por eso de alguna forma la modernidad es machista, es patriarcal, es misógina, es heteronormada, es binaria, tiene estereotipos de la construcción. Y en eso, desde el metaanálisis más finito o más duro, efectivamente la modernidad le da un lugar a la mujer que es distinto al lugar del hombre, en términos de que es el hombre quien conquista la naturaleza. Es el sujeto colonizador que en su estrategia de controlar la naturaleza extrae el cobre, hace carretera, no sé, le mete tierra a los humedales para construir casas. Él controla la naturaleza. Y el lenguajear que aparece es que efectivamente desde ese lugar la mujer sería naturaleza. Y por tanto, si es naturaleza, es objeto de conquista. Y en ese objeto de conquista, ahora, no es mi opinión, pero es mirado desde el análisis de la modernidad, como ese objeto de conquista, ¿ya? El conquistador es dueño de lo que conquista y se instala en esa fase, ¿ya? De hecho, uno está en los colegios y escucha cómo los cabros, por así decirlo, cuál es el lenguaje que tienen respecto de los procesos de seducción o los procesos de conquista de pareja.
la palabra, se ocupa. Y se ocupa naturalmente, no hay una lectura del trasfondo de qué significa esto. Entonces, también es como digo, la otra pata de esta discusión es decir, bueno, veamos cuál es el lugar que ha tenido, por ejemplo, el desarrollo del feminismo, ¿ya? Y de dónde se sitúa para dar un lugar a esta nueva sociedad, digo yo, ¿ya? A esta nueva modernidad, ¿ya? Y ahí hay palabras que constituyen una comprensión de cómo vamos a entender esas nuevas relaciones. Yo creo que todo el tema de las tesis, del feminismo, ¿ya? Del ecofeminismo, por ejemplo, que es todo un movimiento que plantea desde el feminismo una comprensión de la relación de la naturaleza con el ser humano, con todo. Y por tanto pone en cuestión todo el tema del patriarcado, el machismo, etc. Ahí hay un lugar. Ahora, para efecto de la mujer como objeto, hoy día no es solo la mujer como objeto desde el punto de vista mercantil. El sujeto se relaciona con objeto, esa ya no hay discusión, desde el punto de vista de la modernidad. El sujeto, que es el sujeto que piensa, y pensar significa construir subjetividad, este sujeto está sujetado a cierta forma de pensar. Vamos a decir en otra palabra bonita, ha sido subjetivado por los dispositivos de control de la sociedad. ¿Sí? Y por tanto, cuando emerge, por ejemplo, el tema de niñez, es un dispositivo que si bien está dentro de la modernidad, pero se resiste a la objetivación y disputa el espacio, lo pone en tensión, porque visibiliza algo que hasta ese momento era invisible. Porque desde el punto de vista patriarcal, machista, misógino, heteronormado, solo hay hombre y mujer. ¿Y por qué hay hombre y mujer? Porque el hombre y la mujer es reproductiva. Ahí nacen los hijos. Y por tanto, si nacen los hijos, mantengo mano de obra para la productividad. Entonces, cuando emerge una nueva categoría, niñez, ¿ya? Lo que emerge ahí es un dispositivo que se resiste a la colonización, se resiste a la modernidad, se resiste a la conceptualización de esta cosa binaria que tiene la modernidad. Y eso es algo que tiene que ver con las trayectorias de desarrollo intelectual que muchas mujeres vamos a decir, han puesto en tensión y que en la última década ha sido una explosión que pone en cuestión todas las posibilidades de cómo se construye pareja. ¿Cuáles son los dispositivos de seducción? Bajo la premisa de que en el siglo pasado, voy a poner 20 años atrás, estamos en el 20, en el siglo pasado, la conquista era natural y normal, conquistar. Estaba leyendo este texto, ¿eh? Estoy leyendo. Historia del erotismo. Y hay un relato que quedé así como, oh, se pasó. No, es a propósito de una película de James Bond. No se ve bien aquí, pero bueno, hay James Bond, ¿ya? El agente 007, ¿ya? Entonces, el libro hace una pequeña... escribe los diálogos que hubo en esa etapa del texto, ¿eh? Y lo leí ahora, hace un rato atrás, y decía que increíble el texto, ¿ya? Porque hace una descripción súper natural de lo que es el abuso sexual. En esta lógica patriarcal, machista, que conquista. Dice, pero voy a buscar la frase. Mira, la frase que me dejó dando vuelta, que es parte de la película y que está en el texto de James Bond como el conquistador, ya que todas las mujeres se derritan a sus pies, es como una especie de película pornográfica hiperdesarrollada, hiperintelectualizada, ¿ya? Pero le da un lugar de control al hombre y a la mujer de
se entrega en términos de que la presencia de él por sí mismo genera este proceso. Pero tiene un texto súper duro, dice: nunca antes conocí a un verdadero hombre, ¿ya? Su voz, dice el texto, su voz se endureció un poco. Soy del sur. ¿Conoce la definición que allá tienen de una virgen? ¿Ya? Bien. Es una chica que puede correr más rápido de que quien pretende darle al cáncer. Decía, y eso es un texto que se valida, o sea, ¿conoce la definición que allá tienen de una virgen? Bien, es una chica que puede correr más rápido que quien pretende alcanzarla. A mí me dio alcance un tío cuando tenía 12 años. Eso no es bueno, James, ¿ya? No puedes negarlo. Se genera en esta juego de la conquista: si te alcanzo te pillo, y si te pillo me perteneces, y te abuso, está todo el rato ocurriendo. En Netflix en estos días hay una serial que es polaca, para que no entender, sobre se llama Sex Selfie, algo así. Sex Selfie, algo así, ¿ya? Es como Sexo If, ¿ya? Como, que son un grupo de estudiantes que quieren construir una especie de aplicación para el celular para que las mujeres tengan un buen orgasmo. De eso se trata y hay 3 mujeres que aparecen en cómo viven su vida sexual afectiva. Y wow, está todo el rato presente esto. Este sujeto occidental, patriarcal, machista, misógino, heteronormado, donde, insisto, el sujeto tiene un lugar. Emma. Sí, que me parece súper interesante. Ya, primero, la profe o la compañera y compañera, no se lo vean nada. Me parece súper interesante entender cómo estas dinámicas que se entregan en la sexualidad, sobre todo porque pareciera que las únicas herramientas que nos entregan son estas, son las de las películas, son las del porno, y que, bueno, sobre todo tienen como un rol protagónico masculino, pero que, por ejemplo, yo, como este bestseller, como más actual, que es como 50 sombras de Grey, o creo que hay una película también que está como en Netflix, no me acuerdo cómo se llama, pero es como 300 tantos días, no recuerdo muy bien. Pero que tienen como esta dinámica de que, claro, la mujer es la protagonista, pero aún así tienen lógicas de sexualidad súper establecidas por las normas. Como que no hay nada, ningún material que nos muestre qué hay entre medio. ¿Qué hay entre medio de una sexualidad que no es perfecta, que no sé, tiene sensaciones diferentes, risas, posturas que no salen? Como que estamos tan encasillados y encasilladas en estas ideas sexuales que son entregadas por lo comercial, que no hay un entremedio. Como el ejemplo que daba como del escrito me parece muy normal que se replique, porque no hay nada entre medio, solo es o posesión de la mujer o del hombre ante una figura sexual. Mira, es tan así que incluso, por ejemplo, uno de los debates que está en juego, ¿ya? Es cuando uno piensa, por ejemplo, en la construcción de identidad de una lesbiana o un gay, ¿ya? Entonces la pregunta heteronormada que emerge así naturalmente es decir, ¿ya? ¿Quién es el pasivo en la relación y quién es el activo? Y esa concepción de quién es el pasivo y quién es el activo es una expresión heteronormada, porque supone que el pasivo es el macho y el pasivo es la hembra, ¿ya? La mujer, y el activo es el hombre. Pero esa comprensión es heteronormada, ¿sí? Cuando emerge en ese medio de la construcción de identidad el tema de la transexualidad, por ejemplo,
¿ya? Que se entiende que la transexualidad no tiene que ser con lesbiana o gay, sino que es un tránsito en una construcción de identidad, en la coherencia entre lo que soy, lo que siento y lo que deseo. Es un movimiento totalmente distinto. Y que ha tenido en este último tiempo, un par de años, una década, la visibilidad de la transexualidad. Pero esa visibilidad de la transexualidad fue consecuencia de la visibilidad del lesbianismo y la visibilidad del mundo gay y la irrupción que se genera a partir del tema del VIH, por ejemplo, que generó en los 80 una crisis en la sociedad chilena y bueno, en todo el mundo, en términos del estigma de que solo tenían VIH el mundo gay. Y ser gay era tener VIH y con el VIH te mueres. Y por tanto, los movimientos en torno al mundo gay, al mundo lésbico, empezaron a construir una presión social que generó, de hecho, está el MUN, el Movimiento de Minorías Sexuales, está Acción Gay, Fundación Redo, que trabaja con el mundo transexual, y entre muchas otras más, ¿ya? Que han visibilizado y han generado un lugar para hacer discusiones, ¿ya? Pero si pensamos de los 80, son 50 años, 40 años para poder hoy día estar hablando de cómo desde la educación sexual podemos hacer un acompañamiento en la construcción de identidad. De hecho, la Fundación Selena, que trabaja con niños trans, niños y niñas trans, es una escuela que es porque desde los colegios las niñas se van. ¿No? En el mundo trans la tasa de deserción estudiantil es altísima. Y es porque el sistema no los tolera, no los acepta. ¿Ya? Porque hablar de la construcción de identidad, lo que está detrás de eso es hablar de la vida sexual. Y no vamos a hablar de la vida sexual. ¿Ya? Porque no se puede, porque hay un mandato, esto que veíamos recién, todas estas palabras que circulan en torno al tema del riesgo, si cualquiera de nosotros ingresa en esa conversación, es sospechoso. Es raro este gallo. ¿Será gay? ¿Será trans? ¿Ya? ¿Será pedófilo? ¿Será hipersexuado? ¿Por qué habla de esto? Como bien decía Emma, ¿qué es lo que está en el medio? ¿Cómo uno puede instalar la cuña? Bueno, la cuña está instalada. ¿Ya? Ya lo logramos de alguna forma, estamos haciendo este minor. ¿Ya? Pero fueron años en el PEDA de poder instalar el tema. ¿Ya? Y hoy día estamos en eso. De hecho, el desafío del minor es pasar a un diplomado en educación sexual. Y en un par de años más acceder al magíster en educación sexual. Para allá vamos. ¿Ya? Pero el camino, estamos haciendo la siembra, ¿ya? Para eso. Contracorriente porque al sistema no le interesan ciertas palabras. Sobre todo palabras que rompan con lo binario. Palabras que rompen con lo binario son, y sobre todo con una mirada crítica, con base conceptual, ¿ya? Lo que estamos hablando acá. No es que yo digo, sí, hay que deconstruir al machito, digo yo, ¿ya? O lo que uno escuchaba en las marchas. Ya, vamos, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? En el tiempo del Manuel de Sala, cuando estaban las tomas feministas, fuimos a hacer talleres de construcción de machismo. Y estábamos ahí con los chiquillos haciendo la discusión, cómo es posible hacer la deconstrucción de un macho en una sociedad patriarcal, machista, misógina, heteronormada, sexista, binaria, estereotipada. Con todo lo que, donde no hay espacio para entrar en el medio y decir, ¿sabéis que sí, hay otras posibilidades? Tiene que ver con esta conversa. Tiene que ver con esto que estamos mostrando. Tiene que ver con que ustedes opinen. Que compartan sus reflexiones. Tiene que ver con eso. Porque si no lo conversamos, o sea, de alguna forma, si ustedes no ponen su opinión en este espacio, estas preguntas les van a aparecer en la escuela. Y la pregunta es, ¿qué van a opinar?
¿Desde dónde lo van a hacer? ¿Desde el lugar de poder de la institución que les va a decir no lo hagan? ¿Desde dónde van a hablar? Entonces, en ese sentido, este es un espacio de conversa. Yo hablaba recién que a mí no me interesa enseñar nada. Aquí este espacio no tengo como propósito enseñar. Vengo a compartir lo que he aprendido. Porque es así como se aborda el tema de la educación sexual. No patriarcal, no machista, no misógino, no heteronormada, no sexista, no binaria. Es de la reflexión, de la conversación. Entonces, desde el punto de vista de la educación sexual, con todos los términos que vimos recién, esta educación sexual del riesgo, el cuerpo es una cosa. El cuerpo no está autorizado para el placer, al menos que lo compre. El cuerpo es un lugar de control. Entonces, hay dispositivos que están orientados a nuestro cuerpo. Productos para beneficio de nuestro cuerpo. Está todo. Desde gotitas para que los ojos se estén blanquitos después de un carrete, no estén rojos, hasta pastillas para la migraña después cuando está con la caña después de un carrete. Todos los criterios de belleza son estereotipados. Se espera que la mujer ocupe un lugar y en este amor romántico que aparezca este príncipe. Y nuevamente heteronormado el vínculo. Porque las historias que nos cuentan no son las historias de nuestro continente, son las historias de los que relatan historias de otro continente, europeocentristas, anglosajones. Dele más, aquí interrumpa nomás. Ya. Que con respecto a esto como de la cosificación y estos términos que igual son bien académicos, me pongo a pensar como cuál sería la mejor forma de bajar este contenido al aula. Como, porque estoy clara que no puedo llegar a una sala de primero medio y decirles como, bueno, nuestros cuerpos están, no sé, cosificados por el sistema mercantil que tenemos y en base a eso es que no podemos darnos placer, sino que tengo que buscar una forma más amena que me permita poder hablar de sexualidad en un contexto donde, bueno, hasta lo que vemos, lo que escuchamos, nos lleva a replicar estas normas binarias. Entonces, como, ¿qué estrategia podría utilizar para alejarme del lenguaje academicista y poder llevar estas reflexiones que son tan importantes a un plano donde y los estudiantes puedan entender a lo que me refiero y no sea como algo tan ajeno? Yo diría que hay varias estrategias y que funciones están validadas por el sistema, así no en sentido tan validadas, funciona. La primera de ellas es que cuando piensen ustedes y preparen una clase de educación sexual, ¿ya? Incluso los que establece el currículum, les vamos a ver más adelante los que establece las logias del Ministerio de Educación, y vamos a mirar los documentos que el Ministerio de Educación tiene por nivel para hablar, en dónde aparece el tema de la sexualidad, en qué momento se habla, en qué momento se aborda y en qué ramo se aborda. Independiente de eso, que ahí hay un lugar, que yo creo que ahí son los elementos de la excusa para poder hablar del tema. La primera regla del juego es que yo no puedo enseñar educación sexual. No es algo que se enseña, es algo que se aprende, ¿ya?
yo puedo enseñar conceptos teóricos, ¿ya? Y puedo hacer la educación del riesgo racionalmente. Y puedo enseñar y explicar racionalmente por qué, cómo se usa el condón masculino y cómo se usa el condón femenino. Lo puedo hacer, ¿ya? Y puedo hacer esa clase racional, ¿ya? Pero tengo que tener siempre claro que la vida sexual, esa educación sexual, obedece al ámbito de la intimidad. Y cuando se activa la plataforma orgásmica, cuando se inicia el proceso de excitación, lo que le va a ocurrir a todo el mundo y nos ocurre a nosotros, es que en ese momento yo dejé de pensar, solamente voy a sentir. Ese es como como algo que tengo que tener a la vista ahí, ¿ya? Por lo tanto, lo que debo hacer es generar las condiciones, primero, de que yo no voy a enseñar nada como profe, voy a clarificar ciertas distorsiones en la comunicación o ciertos mitos que aparecen en torno al tema de la sexualidad, y esos mitos los voy a clarificar para desmitificar, para que el encuentro sexual sea placentero. Por ejemplo, si yo pienso en mitos, todos los mitos que la pornografía pone en el encuentro sexual, sobre todo en adolescentes. Pone una cantidad de mitos que decir, pero si esto esto no es la realidad, pero lo ven, ¿ya? Es así, se construye eso, ¿ya? El desmontar todos los mitos, ¿ya? Y eso lo voy a lograr en un espacio de conversación. Entonces, ¿cuál es la estrategia principal? Grupos de conversación. Grupos de conversación donde aparecen temas para conversar, temas específicos. Y se produce el diálogo. Y después del diálogo aparece la reflexión. Que por un lado... Surgió otra duda, Dele nomás. que ya no tiene nada que ver con lo que dije antes. Pero, por ejemplo, usted dice que en el momento de la excitación como que uno abandona todo ese razonamiento, como lo lógico, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo, porque ahora lo pienso como en el consentimiento previo al acto sexual? Como que yo tengo que enseñar que uno tiene que entregar un consentimiento. ¿Ya? Y ese consentimiento debe respetarse de un lado y otro. Pero en el momento en que ocurre una excitación y se abandona todo ese razonamiento, es como una forma de explicar por qué se transgrede ese límite de consentimiento. Yo diría que sí, sí, entiendo eso. Lo que a mí se me aparece cuando hasta el tema del consentimiento. Tiene que ser con consentimiento, la primera. Y ese consentimiento implica que ambos deben conocer cuáles son sus niveles de cómo funciona su cuerpo en torno a la respuesta ante la activación de una plataforma orgásmica o ante los procesos de excitación, ¿ya? Porque yo puedo firmar un consentimiento con mi pareja, nos ponemos de acuerdo, ¿sabéis qué? Ya, esto ahora no. Pero si nunca hemos conversado qué nos sucede en esas etapas de activación, de excitación, no conozco qué ocurre con mi cuerpo y no conozco qué le ocurre al cuerpo de mi pareja, entre ellos, o ellos con ellas, da lo mismo, pero si no lo conversamos, el consentimiento va a ser una buena intención, ¿no? Porque es que oye, si lo acordamos, pues, sí, pues, pero es como, tiene el mismo lugar de el cuídate. Yo creo que ahora entonces, por lo tanto, lo no dicho es lo que tenemos que entrar a conversar. Lo no dicho. Ese es un lugar. Y es un lugar absolutamente importante y relevante, porque implica hacer la conversa de todo esto previo. La próxima clase vamos a ver todo el tema de deseo, excitación, meseta, orgasmo, sensación de placer. Lo que vamos a revisar, ¿ya? Pero tiene que ver con que si yo no genero los saberes mínimos necesarios, la transgresión al acuerdo, al consentimiento va a ser permanente. Porque la excusa es, no sé, pues cuando uno lee las funas, por ejemplo, en torno al tema de los abusos que han ocurrido en las relaciones de pareja, incluso en donde pueden que hayan terminado una relación de pareja, y al ser consciente de lo que ocurrió, uno dice, wow, o sea, ese encuentro sexual fue sin consentimiento. Eso fue un abuso sexual.
¿Ya? Y cuando uno lee el relato de qué pasó en ese tiempo, en qué contexto estaban en un contexto donde, bajo la excusa del alcohol o las drogas, o los excesos de acercamiento a los cuerpos, ocurrió un descontrol, ¿ya? Así como, uy, no, ¿ya? Eso es abuso. El tema es, si queremos, en ese sentido, excusa en ser pareja, la obligación, claro, o sea, es una excusa. Porque lo que está, lo que insisto ahí, lo que está en juego, como bien dice Emma, es que, ¿cómo hago para que ese consentimiento tenga efectividad, tenga validez? Si las partes no han conversado. Si tenemos una historia de relatos en donde no hablamos. Por eso que creo que es súper relevante el tema de la educación sexual y el tema del género, sobre todo. La construcción de identidad es clave en esto, ¿ya? Donde tenemos una sociedad, como sociedad, extremadamente machista. Nuevamente, donde los cuerpos son objetos. No solo en la relación del sujeto con el objeto, en este sujeto que vive en la sociedad, sino que el machismo patriarcal se apropia en este mismo relato. Oye, si las vírgenes son las que corren más, dice el texto, ¿ya? Y yo decía, o sea, ese texto hoy día, yo no me lo imagino en una película hecha por algún actor, algún director de cine chileno, por ejemplo. Con todo lo que significa hoy día, la alerta que implicó todo el movimiento feminista y los temas que puso en tensión. Lo que hace 10 años atrás era validado, hoy día no es validado. Hace 20 años era aceptado como algo normal, hoy día no es eso. Hubo un movimiento, pero nos faltan los otros espacios. ¿Y qué es lo que nos falta? Efectivamente, poder hablar de ciertas cosas. Mira, y esa conversación, el cómo levanto, yo acabo de conectar mandé el link de la JOCA, la Jornada de Conversación de Afectividad y Sexualidad. Y hay un link, ustedes, hay mucho material para tomar y considerar, y por qué las conversaciones son tan importantes cuando yo planifico una clase de educación sexual. Porque se puede clarificar esto. Entre más preguntan, mejor fluye la conversación. Porque si no, se vuelve una relación súper patriarcal, súper heteronormada. Y digo heteronormada en términos que el que habla tiene el poder. El que habla es el activo, heteronormada. Y el que escucha es pasivo. Paulo Freire diría, esta es una clase súper bancaria. El profe entregando información, todo anotando, a ver si se acuerdan para la prueba. No. Este es romper con la tradición de la escucha como lugar pasivo en la formación. Como decía, ¿cómo lo hacemos para ese intermedio? Bueno, este es un lugar para romper el intermedio. Porque si usted pregunta hoy día, va a tener respuestas de las preguntas que estoy seguro le van a hacer sus estudiantes. Y si usted, incluso uno podría hacer el siguiente ejercicio. Si a usted le complicó hacerse la pregunta en este espacio, piense lo que le pasa a sus estudiantes de este tema. Es que Que igual tiene que ver con la vida. Dele. siento que es súper complejo, profe, porque supongamos lo que decía la Emma de cómo le enseñamos a los niños en primero medio. Y usted decía a través de la conversación, de la reflexión, pero ellos ya vienen también con concepciones anteriores desde su familia y con tabúes súper arraigados y desde la familia. Entonces, desde chiquititos como que se les impone esta del riesgo en la sexualidad. Y sin ir más allá, yo recuerdo hace muchos años, una amiga me cuenta de que ella nunca ha tenido un orgasmo a través de la masturbación.
Y ya yo me quedé pensando en eso. Después yo fui mamá y mi hija, chiquitita, 3 años más o menos, se estaba explorando su cuerpo, tocándose, y mi mamá la ve y la reta. Dice que eso es malo, que cómo se le ocurre, que yo hablé con mi mamá y le dije que yo no, o sea, eso no era malo y todo, y que no le podía decir eso a la niña. Y desde ahí yo pensé y recordé a mi amiga, y claro, desde chico a muchas niñas, quizás a ella misma, le inculcaron de que era malo el explorar su cuerpo, era malo tocarse. Entonces, obviamente ella nunca pudo sentir ese placer por la masturbación. Y ese tipo de tabú está súper arraigado en la familia, entonces nos paramos enfrente de un curso o de niños de primero medio y desmitificamos estas cosas, pero ¿qué pasa con las familias también? ¿Cómo va a reaccionar esa familia? Es que yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Porque por ejemplo, varios temas a propósito de lo que decías tú, con mucha claridad y con mucha certeza de lo que hacen los adultos con el cuerpo de los niños, ¿no? Sobre todo con la genitalidad, ¿ya? A los niños les dicen, sácate la mano de ahí, cochino, cuando están con la mano en los bolsillos, o cuando están tocando sus genitales, le dicen lo mismo. Y uno puede decir, bueno, ¿cuál es el peso de esa palabra? Es que los genitales son cochinos. Y como son cochinos, son sucios. ¿Ya? En la adolescencia el relato para algunos es, es que andaban haciendo cochinadas. Y se instala un lenguaje sucio de la genitalidad, del encuentro sexual como algo que tiene que ver con lo cochino, con lo sucio, con lo hediondo, y una serie de palabras que hacen que no, ¿ya? Y eso genera una distancia desde la experiencia de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de los adultos, ¿ya? El desafío, de alguna forma, es que los profesores y las profesoras tienen un poder, ¿ya? Y si bien tú dices, bueno, ¿cómo lo hago con la familia? Lo más probable es que a lo mejor con la familia vamos a tener que hacer algún intento de ya la jornada de conversación en la escuela, y vamos a hacer un conversatorio de educación sexual, y van a llegar los que lleguen, ¿ya? No sé, vamos a citar a los 40 apoderados y van a llegar 3. Bueno, conversamos con los 3. Pero es un proceso. Una acción no lo va a resolver. Hace un rato, cuando veíamos la historia de la educación sexual, al inicio estaba prohibido hablar de sexualidad. Al inicio. Las primeras confesiones que realizaban los curas que llegaron de la conquista era para meterse en la vida privada de la mujer para indagar qué conducta sexual estaba teniendo. Y si el orgasmo tenía que ver con el encuentro sexual reproductivo, y si no, había pecado. Desde ese lugar hasta hoy en día. Y si esto sigue operando. Entonces, claro, el desmontar una historia no es una tarea fácil. Pero creo que el aproximarse a estos nuevos tiempos, a esta nueva forma de comunicarse, el uso de las tecnologías, hoy día el acceso a información es mucho más, pero también la distorsión. Y aquí está el desafío. Ahora, porque uno dice, ¿deberíamos hablar de educación sexual con los niños de prebásica? Sí, pero el contenido no es el mismo de un niño primero medio, de un niño séptimo, de un niño de kinder, o una niña de kinder, séptimo, primero. Los contenidos no son los mismos. Porque uno lo que tiene que hacer ahí es hablar en función del desarrollo cognitivo y emocional en el cual se encuentran los niños y las niñas, para hablar de estos temas. Pero se instala el imaginario de que, a propósito de estas preguntas, estos contenidos que tienen que ver con el riesgo, que cualquier persona que hable de esto quizás qué le va a pasar a los niños y a las niñas. Y quizás se den cuenta que aprendan a cuidar su cuerpo, a reconocer su cuerpo, a conocer su genitalidad, a provocarse y a propiciarse placer. Las prácticas autoeróticas que son fundamentales. Pero nuevamente está prohibido. Hay una prohibición. Hay una transgresión. No tiene que ver con el buen vivir, sino que tiene que ver con que, no te metáis ahí. Ahora,
en ese escenario dice, bueno, ¿cómo lo hacemos con la familia? Esta es la pregunta. Yo tengo dos desafíos ahí, digo. Uno, por un lado, el desafío de que los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes que los van a escuchar a ustedes, van a empezar a moverse en un lenguajear y un hablamiento, diría Zafrada, una forma de comunicarse que les va a ir dando consistencia en su relato. Consistencia, ¿ya? Y por tanto, una mejor experiencia de esa vida sexual afectiva que van a tener. Pero es una siembra, ¿ya? No es una acción, es un proceso. Entonces, si yo tengo, por tanto, si tengo profes de Pablo que están hablando de este tema, y tengo profes de primer ciclo que hablan de este tema, y tengo profes del segundo ciclo que hablan de este tema, y tengo profes de la enseñanza media que hablan de este tema, y tengo académicos que hablan de este tema, en la educación superior, digo, wow, podríamos generar una sociedad mucho más sana. Uno podría pensar, hablo de los discursos de riesgo, que la carrera de medicina, los médicos deberían tener un ramo de sexualidad humana. No lo tienen. Los médicos. Dice, pero los médicos no tienen. No forma parte. Y dice, pero ya, los matrones no tienen. Los psicólogos no tienen. Los profes en todo Chile, en el currículum chileno, este ramo no existe. Está en el PEDA, está en la UNCE. De esa envergadura es el tema. Los poderes fácticos que tienen el control, que son los que boicotearon las JOCA, por eso les di el link para que revisen el material, tenían que justamente porque mejor no hablar de ciertas cosas. No, es como, no, porque para esta sociedad patriarcal, machista, todo esto que hemos visto, la modernidad requiere de producción para sostener el modelo económico. Y para quien hace la pega, se requiere reproducción. ¿Listo? Hasta ahí llegamos. No me hable de otras cosas. Y lo que nosotros decimos, ¿sabéis qué? Aquí hay ser humano. Hay historias de vida, hay trayectorias de vida. Hay vida de personas que por falta de educación sexual, por omisión de la educación sexual del Estado, tenemos hoy día situaciones de femicidio. La alta tasa de abuso sexual infantil es altísima por falta de educación sexual. Y en los colegios les va a aparecer este tema todo el rato. En la escuela, que es igual que la sociedad, pero más pequeñito, ahí está todo. Se van a encontrar con todo. Y va a aparecer el abuso sexual. Y va a aparecer el acoso, el bullying, etc. Un ejemplo, hablo de las locuras que pasan en las escuelas. El profesor, haciendo su práctica, con un curso, tercero medio, ¿ya? Arma un grupo WhatsApp con el curso para tener buena comunicación con ellos y súper bien con las clases. Y de hecho, él, como profe haciendo su práctica, él arma el grupo WhatsApp. Lo arma, se comunica con los chiquillos, las tareas, los trabajos, súper. Y en una de esas, un par de estudiantes de tercero me dicen, oye, la profesora XX es muy exquisita. Ese fue el lenguaje. Y hubo una lluvia de WhatsApp y él se tira un comentario el día domingo y dice, pero ustedes no la han visto en el Consejo de Profesores. Eso, domingo. El día lunes, el papá de uno de los chiquillos llega al colegio y dice, mira lo que está diciendo este profesor. No frenó el tema. No lo frenó. Y perdió la pega, perdió la práctica, y la profesora lo demandó. ¿Cuál es de alguna forma, cuál es la experiencia o cuál es el aprendizaje de este proceso? Que no hablamos de ciertas cosas. Como que el lugar de poder, de responsabilidad que tenemos, va más allá y va más allá de las buenas intenciones. Del lugar de lo formal, del lugar de representación. O sea,
y no tuvo nada que hacer, o sea, no tenía cómo defenderse, porque él había armado un grupo WhatsApp, se había colgado, los chiquillos habían hecho toda la comentada, y él no había hecho ningún otro, sino que además agrega un comentario más como si estuviera con un grupo de amigos. Que además un apoderado lo lee y llega al colegio al día siguiente, el día lunes, a primera hora. O sea, esa es otra expresión de esto. Y pensé muy bien todo lo que se puede hacer con los celulares. Todo lo multifacético que es ese artefacto cultural. Que puede activar incluso muchas perversiones. Entonces, por eso es importante, vamos a ver cómo funciona el cuerpo. ¿Y por qué se ocurren cómo están categorizadas estas, podemos decir, estas perversiones en torno a la vida sexual? Pero también teniendo presente que hay algo que tiene que ver con la naturaleza del ser humano. No del sujeto en la sociedad, del ser humano. Y de eso, esa naturaleza del ser humano, que nos habita, no conocemos cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, si yo no conozco cómo funciona nuestro cuerpo, ¿cómo voy a hacer prevención desde el susto, desde el miedo? Otro ejemplo, para el otro lado, hablo del susto del miedo. ¿Sí? Profesional, recién titulada, 26 años. Recién titulada, 26 años. O sea, ¿ya? Se va a casar con su pareja. ¿Ya? Porque siempre fue, no, que estamos estudiando, no nos podemos casar. Que estamos terminando la carrera, no podemos. Terminó la carrera, estaba trabajando, ya, se va a casar, se aman los dos como pareja. Ese es el escenario. Y la consulta pero sabes que nunca he tenido, no soy activa sexualmente y tengo un susto de mi primera relación sexual. Relato es que en su primera menstruación se junta el papá y la mamá y le dicen que desde ese momento ya deja de ser una niña y es una mujer y todos los hombres van a querer abusar de ella en su condición de mujer, así que tiene que cuidarse y tiene que desconfiar. 12 años tenía cuando escuchó ese relato de sus padres. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ese es el peso que tiene y nadie dijo nada o lo dicho no fue capaz de mover ese peso, ese mandato. No fue posible romper ese mandato. De hecho, ella requirió apoyo profesional para resolver ese mandato. De eso estamos hablando. Yo lo pongo en relato de un él, en relato de un ella. Bueno, hay de todo. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta posibilidad que tenemos de encontrarnos en estas clases, de empezar a que reflexionen, o yo provocar la reflexión, para ojalá salga la inquietud, salga la pregunta, o la curiosidad, o mover. Porque implica esto, mover. Todo esto es proceso. Como proceso tiene su tiempo. Y para que se activen los procesos tienen que haber movimientos. Y para que haya movimiento tiene que haber tensión. Y para que exista tensión tengo que moverme de mi zona de confort. Perdimos una colega. Esta es una sociedad que está cargada de juicio de valor, lo bueno y lo malo. Esto es bueno y esto es malo. Binario. Lo bueno y lo malo. Algo binario todo el rato.
¿Ya? No, está bien lo que hiciste tú, no está súper mal lo que hiciste. Entonces, y además como es binario, estamos siempre buscando la aprobación del otro o de la otra. Que nos encuentren bien lo que estamos haciendo, o encuentren mal lo que están haciendo. Eso de lo binario, eso de lo bueno y lo malo, eso de estar en la búsqueda del reconocimiento, no, si lo hiciste súper bien, es parte de este proceso. Es parte de las preguntas de este lugar. Profe, ¿Sí? ¿Dile? pero entonces como en esa conversación con la familia, igual tiene que ir lo de como el que sean conscientes de lo que influye lo que ellos dicen en el niño, como en la otra, en su hijo. Yo diría que, claro, tienen que ser conscientes, pero yo creo que lo importante ahí es, por un lado, yo creo que hay como dos lugares que no se ven a veces, ¿ya? Un lugar tiene que ver con el contexto, la historia, la trayectoria de esa vida familiar. En ese contexto, en esa trayectoria de la vida familiar, yo no puedo decir qué es lo bueno y lo malo, qué es lo correcto y lo incorrecto, porque hay elementos de ese contexto que yo desconozco que han generado esos estilos de crianza, ¿no? Que tiene que ver con una trayectoria, ¿sí? Y por tanto, lo que uno debería decirle en esta reunión de apoderados o con los apoderados, la entrevista personal, en que la escuela lo prepara para que el niño o la niña viva en sociedad, viva en una comunidad, ¿no? Y en ese lugar, todo el currículum, todo lo que tiene que aprender, nosotros hablamos de currículum, los profes, ¿ya? Tiene que ver en prepararlo para esa vida en la sociedad. Y un tema relevante es efectivamente es el desarrollo de esta condición de ser humano, esta condición humana, diría la Hannah Arendt, esta condición humana, este ser humano que tiene que desarrollarse en plenitud. Y un componente súper importante es su vida sexual afectiva, que si bien en el ámbito del núcleo de la familia tiene ciertas formas de abordarse, en la escuela, dado el mandato que tenemos, se van a abordar algunos temas. Y puede que alguno de esos temas genere algún tipo de tensión o algún tipo de colisión. Y que como profesora del colegio está súper dispuesta a conversar aquello. Porque aquí nadie está obligado nuevamente a hablar nada de lo que quiera hablar, nadie está obligado a decir nada de lo que quiera hacer. Lo que usted no puede dejar de hacer es lo que la sociedad o el Estado la mandata a través del currículum, por decir, en esa formación. Y el currículum tiene temas de sexualidad. Bien así, bien alegórico, pero tiene. Yo de ahí ese es mi lugar de apoyo. Y a veces las familias, por muy confesionales que sean, por muy creyentes que sean, o por muy agnósticas que sean, si uno logra en la conversación resguardar esa intimidad de la crianza, decir que eso ocurre en la casa, pero en la escuela va a tener otro espacio y va a conversar con los compañeros, y va a conversar con las compañeras, y va a conversar con los amigos, ¿qué cree que es más conveniente? Que de la vida sexual se entere desde alguien que no tiene elementos o que tiene que ver con la experiencia en bruto, por así decirlo, o la experiencia en torno a la espontaneidad del grupo de pares, abordar ese tema desde el saber disciplinario y profesional de la profe o desde la familia, que no lo quiere abordar, porque no es fácil hablar de esto. No es fácil. O sea, de hecho, acá hemos usado una serie de palabras, pero que no entramos en qué es lo que significa esa palabra. Me digo deseo, sí, perfecto, deseo, ya. ¿Pero qué le lleva el deseo? ¿Qué es el deseo? ¿De dónde yo puedo ver el deseo? ¿Qué es el erotismo? ¿Qué dicen distintos autores sobre el erotismo? ¿De dónde es el erotismo? ¿Cómo voy a hablar del erotismo? ¿Qué es la excitación? ¿Qué le ocurre al cuerpo del hombre
o mejor dicho, ¿qué le ocurre a ese cuerpo que tiene más hormona, que tiene más testosterona? ¿Qué le ocurre a ese cuerpo que tiene más progesterona? Para tratar de verlo desde el punto de vista biológico. ¿Qué le ocurre a ese cuerpo en la fase de la excitación, en la fase del deseo? ¿Qué le ocurre en la meseta y qué le ocurre en el orgasmo? ¿Y qué ocurre con esa subjetividad posterior al encuentro sexual? Pero de eso hay que hablar. Entonces muchas veces llegamos a la palabra, ¿ya? Hablábamos, la propuesta al inicio era en su contexto, en su grupo de pares, haga la pregunta, ¿qué es sexualidad para el resto? Oye, ¿y para ustedes qué es sexualidad? Esa siempre pregunta, pero no pongan atención en lo que le van a decir, pongan atención a lo que los cuerpos hacen ante esa pregunta. ¿Cómo se mueven los cuerpos? ¿Cuál es el primer gesto que aparece en el cuerpo del otro cuando usted dice, oye, ¿para ti qué es sexualidad? Van a ver si se encoge los hombros, se mueve la ceja. ¿Cómo? La sorpresa, como incomodidad. Claro, pero una expresión corporal. Y dice, ya. Y se produce un movimiento de salida de zona de confort, porque no hablamos de ciertas cosas. Y en la pareja tampoco hablamos de esas cosas. En la construcción de pareja no hablamos de ciertas cosas. Las experienciamos desde la experiencia. ¿Ya? Hablaba recién, bueno, ¿y qué pasa con el consentimiento? No podemos conversar el consentimiento. Podemos incluso conversar del contexto donde ese consentimiento se podría romper. Pero hablemos. Sentémonos en una conversa más íntima, más despejada de esto que nos estoy hablando. Vamos a hacer lo siguiente, estimadas colegas. Son las 4. Próxima semana vamos a hacer los primeros conversatorios. ¿Parece? Como el Zoom permite hacer grupos de trabajo, vamos a hacer eso como espacio de conversación. ¿Sí? ¿Les parece? Bien, dice Tomás. Sí, profe. Súper. Le acabo de hacer 2 conexiones en el chat. El link de donde están los axiomas de la comunicación y el link de las JOCAS, ¿ya? Para que los puedan revisar. Igual los voy a subir material a la clase y voy a subir este tema del PPT cortito que presentamos hoy día. ¿Profe? ¿Sí? Dale. ¿Puso el nombre del autor que mencionaba al principio o no? No, está en el link, se llama Vaslavi. Verdad. Perdón. Ahí están los axiomas y ahí está el documento donde están las 5 ideas fundamentales que establece que son los axiomas de la comunicación, que es súper importante tenerlos presentes en los conversatorios. Sobre todo porque en estos temas, cuando nosotros hablamos de nuestro mundo interior, de nuestra vivencia en el ámbito de lo personal, en este ámbito de la condición humana, es súper importante lo que usted dice, pero es mucho más relevante lo que usted nos dijo. Ahí está todo. Y le va a pasar lo mismo con sus estudiantes. Sus estudiantes les van a decir cosas a usted, y usted va a decir, oh, bien, pero lo no dicho es más relevante todavía para el estudiante. Porque para decir lo que dijo, tuvo que filtrar ciertos temas, despejar. Porque esta sexualidad del riesgo, estamos casi de manera automática omitiendo ciertas palabras. No las podemos usar. Así como no podíamos acceder a ciertas partes de nuestro cuerpo cuando éramos niños o niñas, porque éramos sancionados de manera inmediata. Hay palabras en ciertos contextos familiares que no se usan. No son nombradas por la crianza. Por eso, si pueden, bueno, los que pueden tener acceso a Netflix, está
esa conversación, ese que era esta serial polaca, que hablan de sexting. Voy a buscar el tema y se lo voy a conectar así que lo puede ver ahí, ¿ya? Que da algunas pistas de las preguntas, ¿no? Lo mismo que pasa con la otra que es educación sexual, también está en Netflix. Van en dos series, dos vueltas, y también es también las preguntas que aparecen, las problemáticas en la enseñanza media están muy relacionadas con lo que está ocurriendo hoy día en la vida cotidiana en nuestros colegios. Se tiene que ir. Nosotros también, estimada Anaís. Nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien.